Hola a todos los que nos acompañan, esperamos que estén muy bien, calienticos ahí viéndonos. Daniel Rivera, editor general del periódico El Colombiano, Juan Diego Ortiz, editor de la sección Metro, y Luz María Sierra les traemos las noticias de esta semana comentaditas. Es que estaba mirando al pollo, que lo tenemos de convidado de piedra hace días. Sí, volvió el pollo. Porque es que yo iba a coger esta edición del viernes, porque es que aquí en este país habíamos visto de todo, menos a un funcionario público dándole un beso, tremendo beso, a una camioneta Toyota. Toyota Fortuner. Porque es que resulta que la Personería de Medellín, pues que se supone que es un órgano de control, simplemente tienen que ir a ver que no se roben la plata. De control y de asistencia a las comunidades vulnerables. Exactamente, pues entonces ahora la gran felicidad, la gran fiesta es porque se compraron ¿cuántas camionetas? Fueron 6 camionetas y las en 2 compras, una a mitad de año y la otra que la recibieron ahora en octubre, 1.400 millones. La justificación a mí me parece todavía más lamentable y es que ahora sí van a poder subir con eso bien a las periferias de la ciudad. Imagínate, como si no subiera cualquier carrito a las periferias de la ciudad. No, y lo más gracioso es que lo anuncian como resultados de esta administración, ¿no? Pero entonces el que está besando la camioneta creo que es el personero. El personero. Sí. Pero hay otra foto en donde están el personero y su personero auxiliar, que es el que firma, porque hay una historia fea que hay que investigar. Pero abrazando la camioneta, claro. Es que los dos abrazándola, es que es como, no, Dios mío, como Héctor Gómez Trujillo es la mano derecha y además también tuvo otra particularidad el miércoles, que fue el día de que le dieron los besos a la camioneta, y es que estaba citado a una audiencia y no pudo ir porque tenía que ir a otra audiencia. Tenía que ir a otra audiencia. Pero a una audiencia judicial, penal. Es decir, este señor que está abrazando esa camioneta es un señor que tiene 4 procesos penales. Sí. Porque ha estado por El Peñol, por Campamento. Fue alcalde de Campamento y el primer en proceso es por eso. En diferentes sitios del departamento, y parece que luego coronó aquí con Medellín y con sus camionetas, pero ese no es nuestro primer tema, ese era el abrebocas. El abrebocas. Uno no sabe si reírse o llorar, pues. No, muy lamentable. Porque el abrebocas es chistoso, ¿no? Pero bueno, no importa, sí, eso es muy chistoso. Solo para terminar, mientras la personería cuando llueve se vuelven unas cascadas allá. Se inunda, y el Niágara, ¿no? Pues, se inunda. Hay que poner esos videos. Están estrenando. Acá pusimos una foto en la edición de hoy, pero están estrenando carro para subir a la periferia, está bien. Me acuerdo que tienen con paraguas y por los laditos, en fin. Pero bueno, nuestros temas del día, el más importante, el de esta semana, es el tema del ICETEX. El ministro de Educación, Daniel Rojas, como Poncio Pilatos, se lavó las manos y dijo, no, el ICETEX, y se rió y se burló. Pues, sí, que va a dirigir la NASA. Sí, que él dice que eso no era de su cuenta. Me sorprendió. Es decir, nunca, yo creo que no había un ministro en la historia, de educación en la historia, que no se le ocurra que el ICETEX no es de su responsabilidad. No, él creía, porque yo me acuerdo cuando recién lo nombraron ministro, Bocas, la revista del Tiempo, lo entrevistaron y él dijo que había que cambiar el ICETEX y que él quería cambiar el ICETEX. Lo que pasa es que ve el ICETEX como una herramienta política, pero no como una herramienta que hay que administrar. Lo que pasa es que se lava las manos es cuando se dio cuenta que había un chicharrón pendiente. Exactamente. Y el chicharrón pendiente es que hay cerca de 200.000 estudiantes que esperan que les giren. No les han girado. Que les giren la plata para poder pagar. No, incluso los de este año. Ya los llamaron. Las universidades les notificaron, ¿no? Les están notificando a muchos que están en este momento estudiando en universidades de Colombia y del exterior, les están diciendo, señores, usted no ha pagado su semestre. Y acuérdense que cuando uno no paga un semestre, pues no le dan las calificaciones, no puede estar. Y también pasa lo mismo con los del primer semestre del año entrante, con los que van a entrar nuevos y con los que vienen de atrás, que ya les están empezando a cobrar la matrícula, y el ICETEX no manda la plata, entre otras cosas, porque le asignaron 1,5 billones de pesos, pero el Ministerio de Educación dijo, no, para el ICETEX solo 500, solo una tercera parte de eso. Entonces se quedó esa otra plata. Por eso es que el ministro de Hacienda dice, porque como el ministro de Educación le mandó la bola al ministro de Hacienda, que eso era un banco, dijo él, y entonces el ministro de Hacienda le dijo, no señor,
a usted se tiene una plata, hay una disponibilidad presupuestal y usted la ha usado como usted considera, porque se le va a volver un problema. Tanto que dice Gustavo Petro y Daniel Rojas, que es como su alumno más aventajado en esto del petrismo, él ya tiene esta actitud de Petro, claro, ¿cierto? porque es así como que no le importa, con desdén. habla con desdén, habla con cierta superioridad. Él, que es el alumno aventajado, si los jóvenes son su preocupación, si ellos dicen que los jóvenes son los que lo subieron por el estallido social, pues no le están respondiendo a los jóvenes, les están haciendo conejo, los engañaron. Y cuando él llegó al Ministerio de Educación, lo primero que dijo era que había que organizar a los jóvenes para que marcharan. Y entonces todo el mundo le dijo, venga, pero ¿y la educación? Y él simplemente se concentró en que había que crear una juventud que tuviera la capacidad argumentativa de salir a marchar y de salir a protestar. Y no dijo nada del ICETEX. Y me sorprende mucho, Luzma, porque es que el ICETEX, además, no es una plata regalada, eso no es un subsidio, eso es un préstamo. Claro. Eso es un préstamo, entonces se están incumpliendo las cláusulas del préstamo. Pero además le están incumpliendo el préstamo a los más vulnerables. Exactamente. Porque los que están pagando todo no les están incumpliendo. Les están incumpliendo es a los que les están dando un subsidio, que es como, les dan un subsidio y puede ser condonable, es decir, las poblaciones étnicas, los jóvenes indígenas, los jóvenes de las negritudes y los jóvenes más vulnerables, es a ellos a los que el ICETEX no les está respondiendo. Entonces, realmente yo creo que es que el ministro de Educación es como de lo peor que le ha pasado a este país. Luzma, y es la segunda semana con reveses del ministro, porque ya el presidente mismo lo había regañado porque no fue un evento, creo que fue en La Guajira, porque el ministro estaba de cumpleaños. Ah, ¿qué tal eso? Es que al ministro también como que no le va bien con las redes sociales, porque el presidente se fue para La Guajira como muy bravo, lo vimos ahí abrazado con unas indígenas guayú, diciendo, ¿y dónde está el ministro que tenía que venir aquí a dar la cara? Estaba molesto. Y ahí, automáticamente en las redes sociales sacan el video del ministro celebrando en una discoteca con un cantante, y él feliz, pues también tiene derecho a celebrar su cumpleaños. No sabemos si los hechos ocurrieron simultáneamente. La gente que publicó los videos dice que sí fue simultáneamente, pero de todas formas el regaño del presidente se lo ganó. Claro. Ese señor era dueño, comandaba la SAE, que es la Sociedad de Activos Especiales, y luego se fue a ministro de Educación y gana los 2 salarios. Hasta hace poquito hacía de director de la SAE, que es administrar todos los activos del narcotráfico del Estado, y ser ministro de Educación. ¿A quién se le ocurre? Es decir, ¿a quién responsable que le ofrezcan 2 puestos como eso va a decir yo puedo hacerlo? Es decir, ¿cómo no hay un diálogo y dice, no, yo tengo la responsabilidad de la educación? Pero como él cree que es solo ir a agitar, ir a indignar jóvenes, ir a ponerlos a tirar piedra, pues entonces él le parecerá eso que es lo que es, porque finalmente alguna vez hicimos un editorial sobre el discurso del odio que tiene el ministro de Educación en sus redes sociales antes de ser ministro. Ahora se ha calmado un poquito, pero la grosería, la patanería y el odio que profesaba en sus redes sociales el ministro de Educación no tiene nombre. Es decir, es absolutamente inaceptable que Gustavo Petro tenga como ministro de Educación a alguien de esas calidades tan poco cultivado, tan poco dedicado de verdad al trabajo de la gente. Pues si no es respetar la investidura que tiene como ministro, además. Ni siquiera sabe, pues porque ya la gota que rebosa la copa es que ni siquiera sabe qué es lo que le corresponde como ministro. Es que tanto que eso ocasiona una división ahí entre los ministros, porque es el ministro Bonilla, porque él prácticamente le tira la pelota al ministro Bonilla, al ministro de Hacienda, se la devuelve. Y el ministro le dice, venga, es que yo ni siquiera tengo, no hay en la junta directiva del ICETEX un miembro del Ministerio de Hacienda. El que preside la junta directiva es el ministro de Educación. El ministro de Educación, o sea, entonces no la ha estado presidiendo. Si él no sabe, entonces no ha estado cumpliendo su labor. Y por otro lado, le dice, usted, ministro Daniel Rojas, tiene que pedirle perdón a todos los jóvenes que están estudiando y a los que les está faltando al respeto. Y para terminar con esto del discurso y la grosería, Luzma, pues es que justamente porque se estalla el escándalo. Veamos algunos de los chats, de los trinos que él sacaba antes de ser ministro. Y aquí estamos viendo justamente cómo le responde a Paola Herrera, la periodista Paola Herrera, con desobligante, ja, y entonces... O sea, ahí está el tono. Riéndose de la ignorancia, pues él se ríe de su propia ignorancia. Pero bueno, la situación es tan dramática que este gobierno, que prometió
sacar a los jóvenes, ayudarles a los jóvenes, no solamente está dejando metidos a 200.000 jóvenes que quieren estudiar, sino que entonces es el mismo gobierno que luego nombra gestores de paz a unos narcotraficantes. Es decir, no tiene ninguna lógica. Este gobierno se está quedando como con lo peor, como más aliado del crimen que aliado de los jóvenes. Y además, pues simplemente para cerrar, recordar que entonces no hay crédito, no hay préstamo del ICETEX, no hay créditos de vivienda, no hay plata para los subsidios del año entrante, según dijo Gustavo Bolívar. No hay matrícula cero, no están pagando la matrícula cero, por ejemplo, en la Universidad de Antioquia. Sí, deben 60.000 Se están millones. gastando la plata en burocracia. Qué lamentable lo que está quedando de este gobierno. Oiga, Juan Di, como un poquito triste lo que está ocurriendo en el Grafitur, el famoso Grafitur de la Comuna 13, que todo el mundo viene acá. Los datos dicen que este año, el primer semestre, llegaron casi 900.000 personas a ese Grafitur, pues yo no sé, entre extranjeras y locales supongo yo, pero se lo tomó la imagen de Pablo Escobar, qué tragedia la nuestra, ¿no? Es una maldición porque no siempre seguimos redundando como en el mismo personaje, y es verdad, o sea, se reemplazó, lo decíamos en la nota que sacamos esta semana, que es un memoricidio porque hasta los recorridos que se hacen mencionan falsedades de la historia, que Pablo Escobar estuvo allá en una casa, que allá lo mataron en un tejado en la Comuna 13, inventan un montón de cosas y eso reemplazó el verdadero espíritu del Grafitur, que era mostrar el mensaje de la resiliencia del territorio que después de la Operación Orión renació. Claro, y se intentó contar otra historia de Pablo Escobar. Se hizo el parque, se hizo memoria, pero ahora realmente hicimos una editorial, escribimos una editorial que creo que tiene un punto muy, muy clave, y es porque la memoria de Hitler es distinta a la memoria de Pablo Escobar. Son personajes parecidos, se fueron contra la norma, mataron mucha gente, generaron un problema criminal muy grande, pero lo de Hitler es como solemne. Nadie se atreve ni a ponerse una camiseta con Hitler, ni a hacer de eso un llavero. Claro, porque en el caso de Hitler sí se entendió mucho que era una persona que generaba vergüenza para lo que era ser alemán. Y aquí, entonces, por un giro, yo no sé de qué, yo creo que lo que orgullo. pasó es que se banalizó la imagen con las series de televisión, porque aunque las series tenían la decisión de contar el cuento desde las víctimas, a la hora de hacer la narración no era fácil si no tenías un personaje que de alguna manera se humanizara, fuera chistoso porque era chistoso. Pues cierto. Sí, cercano, familiar. Pues entonces eso rompió, yo creo que eso rompió el papel. Porque fíjese que antes de esas series nadie se atrevía a disfrazarse de Pablo Escobar. Nadie se atrevía a ponerse una camiseta de Pablo Escobar. Yo creo que las series crearon ese mito, Luzma, pero que creo es muy lamentable. Que sí hay una diferencia entre los dos nefastos personajes, y es que la sociedad alemana asumió una narrativa frente a lo que le sucedió. Acá no, acá hay una ausencia total del relato del Estado. El Estado no cuenta una historia, ni es de las víctimas, ni es de los victimarios, ni de nadie. Trata de hacer como si eso no hubiera existido, como si no hubiera pasado, y entonces otras manifestaciones culturales. Y hay museos en Berlín, museos del horror, donde muestran todo y el Estado cuenta, y es el relato unificado del Estado contando lo que sucedió. Claro que, acá hay 1000 posibilidades de contar y por eso la imagen quedó reducida a un personaje de chiste. Claro, de pronto otra lectura es que aunque se han hecho intentos, como decíamos, el Museo de Casa de la Memoria o el Parque de la Inflexión, que buscaban otras narrativas, lo que pasa es que el personaje se vuelve atractivo mucho por la serie. Claro, no, y comercial. Yo quisiera ver si hacen una serie de Hitler, medio humanizándolo, mostrando su familia y sus cosas y cómo era. Creo que hay una película. Pero no sé. Pero es que la imagen de Hitler ya está constituida. Ya sé, sí, exactamente. Pero, por supuesto, porque si uno lo compara con Al Capone, pues la gente también va a Chicago a ver
todo lo de Al Ajá, Capone. claro. Entonces, claro, lo que está perdiendo la oportunidad de pronto el Estado colombiano es de recoger eso y contar la propia historia, que sea Medellín la que cuente la historia y no dejárselo en manos de las sobrinas, del hermano, del narcotraficante, que por supuesto, y de otros vendedores que pues están ahí como ganándose su vida. Eso es lo que me parece que es como la maldición, y es, entrevistábamos al que se disfraza de este personaje. Igualito. Bueno, se peina igual y que le empezaron a decir por su parecido, entonces Pero cuenta fíjate, algo. que decía Néstor López, que hizo el artículo sobre la Comuna 13, que me parece un punto muy importante, que ese Pablo Escobar se parece al Pablo Escobar de la serie. Claro. No se parece al Pablo Escobar de la vida real. Entonces la gente va y que unas mexicanas llegan y dicen, ay, amo a Pablo Escobar, y le dan besos. Eso es como una cosa como que a uno le... Y entonces él contaba que era taxista y que la gente le empezó a decir que se parecía mucho y empezó a ganar más plata porque obviamente todo ese cuento... 10.000 pesos por foto, yo creo, y eso 20.000. Se asoció con la sobrina de este señor, montaron un museo allá y lo que terminó sucediendo es que él volvió ese su trabajo. Ahora hay un proyecto de ley... El museo con la avioneta y todo. Que se llama Detrás de Escobar, entonces cuentan que el perfil humano y su vida familiar y un montón de historias alrededor de lo que dicen Pero que los medios nunca contaron. Lo que contaron. pasa es que no estamos preparados para eso, que es lo que decía Luzma de la banalidad del mal, que eso es Ana Jaren, pues de cuando uno ve un malo y dice, este malo es un humano. El caso con Pablo Escobar es lo que vos dijiste, no hubo una memoria institucional. O sea, la que debería hacer un tour sobre Pablo Escobar debería ser el Estado y decir, este tipo es un criminal, nos hizo daño, pasó esto. Y coger todo, Claro. y coger los bienes, y coger los carros y todo eso, pues si la gente quiere consumir eso, si la gente está buscando, los turistas están... Se los contamos. Pues démoselo, pero con una narrativa que muestre que fue algo demasiado pernicioso, demasiado duro para esta sociedad, que pensábamos que lo estábamos ya superando, pero vuelve y nos lleva al pasado. Oiga, hay otro tema que se ha provocado, que alboroto esta semana, es lo del Nacional, la sanción al entrenador Juárez, que es un mexicano que recién llega, estaba en Europa y llegó a dirigir al Nacional y le ha ido relativamente bien, pienso yo. Y usted planteó que hay una persecución, ¿no? Es decir, como que a Nacional se la están montando. Es más o menos la idea. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que pasa es que desde la sanción que hubo en el partido contra Junior, donde la sanción justa que debería haber tenido la DIMAYOR era no otorgarle los puntos ni a Junior ni a Nacional, porque si bien la hinchada de Nacional eso participó... fue terrible. Yo creo que eso fue terrible porque desde que Junior alborotó eso y le dieron los puntos, pues cualquier hinchada quiere hacer lo mismo. Vean, la hinchada del Medellín hace unos días cuando ganó Nacional, se tiraron unos del Medellín, yo dije, ahora va a volver a pasar lo mismo, van a sancionar al Nacional y le quitan los puntos. Entonces, ¿qué sucede, Luzma? Que no se mide con el mismo rasero las sanciones que le han puesto a Nacional. Por ejemplo, al técnico Juárez lo sancionaron, que está bien porque le celebró, digamos así, el gol a la tribuna del Medellín, entonces es algo que en un clásico pues no se debe permitir, pero No, Brian León... Pero tampoco está bien esa sanción, Yoyo. Es que yo creo que es que miremos el video, es que el video, cada cual se puede hacer la idea. Él siempre ha celebrado así desde que llegó. No, pero eso es el fútbol, pues toda la vida se han celebrado los goles así, más en un clásico, y si uno elimina al rival de la ciudad, obviamente hay mucha alegría y uno tiene un grito atorado ahí. Pero lo que no creo yo es que todo está dirigido a Nacional, sino que la DIMAYOR es inepta, no solamente en la programación de los partidos, está atrasado el calendario, no se sabe cuándo se va a jugar, después fallan contra Medellín en el partido contra Chico, la DIMAYOR es un despelote, pero no creo pues que haya una persecución. Que sea contra Nacional, bueno, ese es un buen punto, porque la DIMAYOR ha demostrado estar se ha equivocado muy mal, desde que entregó esos 3 puntos al Junior, es decir, premiar a una barra que vino a hacer indisciplina, a un estadio, eso desde ahí ya no sé si ya es un tocó precedente fondo. nefasto. Pero volviendo a lo de esta semana, porque es que el tema de la celebración, este señor, pues muchos ya le han dado una connotación más o menos como que el tipo, como que Juárez le celebró a los del Santa Fe encima y que les hizo gestos obscenos, pues como si... Bueno, yo he visto a Juárez, yo soy hincha del Nacional, tengo que decirlo, y yo he visto a Juárez, y Juárez siempre celebra así como celebró ayer. Y de hecho él como que no es que mire para allá y en algún momento se voltea.
Y No, se y él- demoraron un rato en que eso se volviera un Pues problema. ya tenía Y la el pica video- desde antes no, con Peirano, pues, el sí, técnico de Santa Fe. una vez que se encontraron al final del partido, que el técnico de Santa Fe le apretó duro la mano y él le acarició la cara, pues desde ahí había cierto roce. Pero, por ejemplo, él en la explicación que da después del clásico es que el presidente nacional y el director deportivo estaban en el palco y que él le estaba celebrando al presidente nacional, al director deportivo. Pues estaba de todas formas la hinchada del Medellín ahí y se podía Pero- Yo él malinterpretar. celebró también para las otras Pero tribunas, yo y creo eso no que es está que mal, uno- pues, esa carreta, Pero eso yo, sí es una excusa del claro, hombre. pero es que además yo creo que es que la celebración no es un No tiene acto, que no es un justificar acto nada. consciente. Claro, Es claro. decir, uno celebra Es sin emocional. darse Es cuenta, emocional. sin darse cuenta cómo celebra. Uy, no No es es una que pienso, ay, voy a provocación. celebrar con el presidente del Nacional y entonces. Sí. No, ahí sí yo creo que se equivoca, pero lo que sí dice el presidente del Nacional, que sí me parece mucho más diciente de por qué es una equivocación todo lo que están haciendo con este señor, es que él siempre celebra así, incluso cuando el estadio está vacío. Como a Nacional le ha tocado tanto estadio vacío por todas las sanciones, entonces habría que ver, pues los videos aparentemente sí muestran cuando es un gol importante, es que esto era realmente un gol muy importante. Pero yo lo de la persecución al Nacional, no sé, es que me pareció ese árbitro, cómo le saca amarilla a otro jugador por ir a celebrar con la tribuna. Es decir, eso Bueno, lo ha eso- hecho. pero lo que pasa se es que supone que eso es sancionable, es- pero nunca lo habían sancionado. Exactamente. Y entonces 2 días antes, un día antes, también a Juárez, una inspectora de policía, claro, pues que No, ahí eso es entonces otra autoridad, eso pues, es otra otra autoridad. autoridad. Pero Y además el desfasada, absurdo, una el sanción que se va a absurdo de, caer. no sé si el hincha del Medellín de pronto también que es una hincha del Medellín o cualquiera allá, Uno no sabe. porque 3 años de cárcel, 3 cárcel años no. De prohibición para los prohibir para estadios. ir al estadio. No, eso pues es que- Simplemente porque fue lo que por otra cosa. No, No, por la simplemente por esa celebración en el celebración clásico. en el clásico, que porque por la incitaba la celebración violencia. en el clásico. Pues porque totalmente incitaba. desproporcionado ya todo, pues tanto la DIMAYOR en su tribunal que sanciona a Edwin Cardona porque celebran un clásico, yo soy A lo de Edwin Cardona, Sí, pues. besar el bendito escudo mirando para el No, suelo, está mirando desproporcionado, para el es suelo, es decir, desproporcionado. él besó el escudo mirando para el suelo. Están que- eliminando el Celebramos, folclor del fútbol. acuérdense, celebramos cuando Mayra no, una defensa de la selección Colombia le besó el escudo a otra jugadora de Brasil tal vez. Sí. Lo celebramos, nos pareció lo máximo. Y entonces este señor besa el No, escudo y nacional. y ahí, mirando al suelo. Luzma, lo que vengo diciendo de que el rasero debe ser igual. Y Falcao con Millonarios jugando en Tunja ante Patriotas hizo un gesto totalmente similar. Se puede decir que es que Patriotas no tiene la misma hinchada, que no es el mismo contexto, pero ahí es donde Nacional dice, ¿por qué a él no lo sancionan? Imagínate, y por porque qué es a Edwin Cardona sí? porque es Falcao y porque a Nacional se la tienen montada. No, yo no creo eso. Pues. Por Eso es una ejemplo, voz de mire, los hinchas. No, es porque es que yo verdad, soy es hincha. verdad, yo soy puede hincha- que ser, pero es el Sí. sentimiento de los hinchas, Ah, que es no el la tienen sentimiento montada de los porque han hinchas, pasado claro, eso es muchos diferente. hechos, han pasado muchos hechos. Pero es lo que digo, porque Luzma, es fíjense que lo de la de Mayor se ha León, usted iba a equivocado hablar, antes. usted iba a Exacto, hablar. lo de Brian León. O lo de Brian Sí, León. pero es que yo no le veo ni a Pero el problema hay que ni a contarle a la Cardona. gente que lo que es Brian León. Lo que pasa es que usted es un hincha sensato. Pero el problema de Brian León es que Brian León es del Medellín. Brian León en el suelo se hizo teatro. es así. Lo que Hizo pasa es que teatro son para dos. que hizo teatro Son dos para que situaciones. Son hizo dos situaciones. teatro No, eso para lo tiene que sancionar para porque que ahí hicieran- quería engañar. Ahí Claro, lo tienen que y él sancionar. hace así y no lo sancionan Sí, porque claro. es contra el Nacional. Y en No, el no, clásico, no creo y en eso, el no creo clásico, eso. en el clásico anterior, cuando metió el gol, fue y le celebró el gol a la tribuna de los del sur. Claro, o sea, y si a eso es lo Juárez que lo digo. sancionaron por celebrarle el gol a la tribuna de los No, del pero es Medellín, que hay que- había que sancionarlo Lo que también. digo es que Pero no estoy es de acuerdo, sensato, no se es debería sensato sancionar. sancionar a alguien porque celebra. Además no es ninguna Sí, provocación. qué pena yo aquí ni haciendo de Cardona, hincha. Yo ni estoy, Brian León, yo ni estoy de Juárez. acuerdo. Exactamente, Yo no, sí estamos creo de que acuerdo. han tenido la mano más dura contra el Nacional, más allá, saliéndome de mi camiseta de hincha. Creo que sí han tenido la mano más fuerte, porque es que no puede ser que sancionen al entrenador varias veces, que sancionen la tribuna, que sancionen a Cardona, todo eso, y a otros equipos no les pasa nada. Es más, no es necesariamente, no es que se sienta la DIMAYOR, vamos a fregar al Nacional, no, sino que se crea un ambiente de que se le puede pegar al Nacional. Porque ¿por qué no le pegan a Falcao? ojo. Porque Falcao y No, en pero pues, bueno, esa pero narrativa ya cierta está muy cierta- pero ojo, es que esto no es de conspiranoica. ahora, esto no, No, es de pero ahora. Esto en 2018 el técnico Jorge Almirón
de Nacional salió a decir y a quejarse que él sentía que había una persecución de la prensa capitalina y de los equipos de Bogotá porque veían cómo Nacional ganaba títulos y no podían hacer nada. Él lo dijo, él se quejó en aquel momento. Bueno, y esas también los palabras entrenadores malos siempre también, dicen los lo mismo entrenadores malos, sí. en todos No. los equipos grandes de Pero- los países pero dicen hay que tienen que- pero hay- persecución sí, contra ellos. es La I verdad. mayor es una A mí ineptitud me absoluta. parece que hay que medir con el mismo rasero. O sea, estoy de acuerdo con Juan Diego de que la celebración en el fútbol no nos podemos volver una generación de cristal y que cada que haya una celebración, pues entonces no se puede celebrar nunca. Pero también estoy de acuerdo que si sancionan, sean las sanciones iguales, porque para eso hay una ley que Pero se debe se aplicar puede meter, igual. es más, hay un término para eso, di mayorar. Me estaban necesitando en esta mesa central ¿Por estos qué? hinchas ¿Por qué? furibundos. Oiga, No, y a hombre. propósito de los hinchas de Santa Fe, Nacional ganó 5-0, ¿no? Ganó 5-0, pues lo que pasa es que... Mira la Una mira la semana- carita de hincha Ah, de Santa semana Fe. difícil para es hinchas de que Santa es Fe. hincha de Santa Fe. Hay que recordar, a Santa Fe tiene el punto invisible. Era lo mismo perder 5-0, 1-0, 15-0. Punto invisible es punto invisible. Que porque terminaron con 10 el partido, No, hubiera quedado 5-1. empezaron con 10, sí, empezaron con 10. Bueno. Casi prácticamente empezaron con 10, sí. Les recuerdo que este podcast se llama Mesa Central y nos pueden seguir en Periódico El Colombiano, en YouTube, en todas las redes sociales, Instagram, X, Facebook. En el video, vea, ahí hay una manito arriba. Usted le da manito arriba, eso quiere decir me gusta o like, suscríbase, active la campanita para que se entere de todo lo que hacemos en el periódico El Colombiano. Bueno, sí, y nuestro otro tema es el del café, porque resulta que el café, aunque la federación no lo quiere decir así, pero si uno revisa los datos históricos, esta puede ser la mayor bonanza del café en la historia de Colombia, por lo menos en términos de ventas, en términos de sacos, es muy importante. Ellos dicen que es una mini bonanza, que no es Claro, muy bonanza, recatados. pero lo importante de esto es el contenido político del tema, porque el café le está salvando el gobierno a Gustavo Petro. Cuando Gustavo Petro dice... El lío que con Bamón al principio, ¿no? Sí, pero eso miremos a ver. Ahorita lo primero los miramos. datos, sí. Cuando el café, el Producto Interno Bruto sube, cuando Sí. el crecimiento del Producto Interno Bruto, mucho se le debe al café. Cuando el agro, cuando él dice, no, es que no, Dice es el agro. está mal la vivienda, la construcción, no sé qué, pero el agro lo hemos sacado adelante, es el café el que jalona el agro la mayoría. Cuéntenos, Diego, nuestro editor de economía, que le damos la bienvenida a la mesa de una manera más decente y no poniéndole los taches del 5-0. Cuéntenos qué es lo que está pasando con el café, cuáles son las cifras, qué es la situación. Bueno, Luzma, como lo titulamos esta semana en el periódico, el café le está salvando el año económicamente al gobierno Petro. El DAN informa esta semana que la economía crece 2% en el tercer trimestre de este año. Que valga decir, es un crecimiento como el tercer país que crece En la OCDE. Lo cual es un buen crecimiento. Buen crecimiento, Exacto. exacto. Pero cuando uno va a ver la minucia, por qué estamos creciendo, qué está pasando, uno se da cuenta, está jalonando las cifras del sector agro. ¿Qué es lo que pasa cuando uno va a ver ese sector agro? ¿Cuáles son las cifras que están impulsando? Las del café. El café está teniendo un crecimiento exponencial, crece 33%, las cifras están muy bien, el precio esta semana alcanzó una cifra récord de 2.570.000 pesos la carga. Es que Están de dicha los cafeteros. se combinan todo, se combina. Primero, que está a mucho mejor precio, el precio récord en la historia. Segundo, que sí tenemos cosecha, porque el año pasado había buenos precios, pero no había buena cosecha. Por el invierno. Y tercero, el dólar. Entonces, se juntan las tres cosas y tenemos un escenario que yo creo, desde julio, los empresarios, los comerciantes han empezado a decir las cosas están mejorando. Porque es que, ¿qué pasa con el café? Es que el café no es cualquier cosa. El café son 600.000 familias en todo el país que les llega esta novedad y tienen más ingresos, pueden mover la economía, consumen más, que era el problema que estábamos teniendo con los temas de las tasas de interés, que la gente no estaba consumiendo, que casi estábamos entrando en recesión, pero como ahora la gente tiene plática en sus bolsillos, 600.000 familias, eso no es poca cosa,
pues eso mueve toda la economía, lo cual es bastante bueno, ¿no? Y eso que el gerente Germán Badamón es más bien un poco recatado con las cifras de fin de año. Él habla de que esa bonanza, digamos, cafetera para el acumulado del 2024 va a ser de unos 13 billones de pesos. Hay personas que ponen esas cifras en más, que la ponen en 15, en 17 billones, pero el gerente Germán Badamón siempre ha sido como muy recatado con eso y dice que lo más necesario en este momento, pese a las buenas cifras, es que haya una tasa de cambio estable para que el sector tenga a sí mismo esa estabilidad. Pero bueno, como lo decimos, el café es el que le está salvando el año económico a Petro. Me dice un conocedor de la economía real, no un analista económico, sino un empresario, que el año entrante pinta muy bien, porque por los precios del café, porque las remesas también se están disparando, por las bajas de interés que van a poder permitir que la economía, la construcción mejore. Entonces son más optimistas con respecto a la economía, lo cual pues nos favorece a todos por fortuna. Y volviendo al tema que usted decía de Badamón. Tema político. El tema político, porque resulta que una de las cosas importantes por las cuales el café ha mejorado es porque lo que ha hecho la federación, según los estudios que se han hecho, logró aumentar la producción del grano en 18%. Es decir, fue un hecho de la federación, es decir, el presidente Petro ahora saca pecho y ahora dice que es la reforma agraria, que es el agro, que él siempre ha metido al agro. No, mentiras. Si él al contrario quiso tumbar a Badamón, claro, quiso acabar sí. con la federación, quiso que la federación se volviera prácticamente estatal. Claro. Es decir, cuando la federación Y siempre ha criticó la funcionado plata que le llegaba por a la la manera como funciona. Le causó mucho malestar cuando nombraron a Badamón en su momento. Pues es que recordemos, este mismo año el presidente Gustavo Petro arreció contra la federación y decía: está en grave riesgo la administración del Fondo Nacional del Café en manos de la Federación Nacional de Cafeteros. Y dijo que iba a crear, que él iba a crear una organización paralela para que los cafeteros se fueran para allí. Ahora pues le ha tocado quedarse callado. Claro. Y el asunto fue que cuando eligieron a Badamón, el presidente trinó: este es el nuevo presidente de la Federación Nacional de Cafeteros, y porque Badamón fue candidato a algún puesto de elección popular, a alguna alcaldía, y era como de línea del Centro Democrático, si mal no estoy, pero entonces Petro Badamón, lo que pasa es que Badamón fue como el gerente del tema de vivienda en la administración de la alcaldía de Enrique Peñalosa. Eso también. Entonces, por eso, pero más allá de eso es porque él se quería quedar con todos los puestos. A eso iba, con eso todos los quería. Él puestos que quería a están en alguien de todos su lados. partido meterlo en la Federación de Cafeteros, y uno se pregunta: ¿para qué? No hubiera habido esta bonanza porque es que no saben administrar una tienda de barrio. No, y curiosamente Petro es el que más sale a sacar pecho cuando el país registra estos crecimientos como el de 2% que registramos, como que es el tercer país que más crece en la OCDE. Petro justamente es el que más saca pecho por eso. Claro, Es la pero curiosidad. y el asunto es que cuando él dio esta discusión contra los cafeteros, que incluso llegó a tildar a algunos con su mismo discurso de dividir entre ricos y pobres, entre los que viven en Nueva York y no sé qué, pues la gente lo cayó porque le dijo: estos son 600,000 familias, los cafeteros es lo más democrático, la Federación de Cafeteros ha funcionado, creo que tiene más de 100 años o cerca de 100 años, La agremiación más fuerte del país. funcionando con toda la gente. Entonces, pues no, qué bueno para todos, qué bueno para el país que el café esté funcionando, porque el otro tema que jalona es otro tema que a él parecía no le gustaba tampoco, que era el del petróleo hecho con fracking. Es Sí. decir, a Colombia, la economía, a Gustavo Petro y su planteamiento económico su año económico lo está salvando el fracking y el café, que de pronto él en su momento a los dos quiso darles una guerra monumental. Bueno, y muchas gracias por acompañarnos hasta este momento. Ya se está acabando noviembre, ya viene diciembre, toca empezar a poner Esto ya fue. diciembre. Esperemos que estén muy bien. Gracias por acompañarnos hasta este momento desde El Colombiano en Medellín, su mesa central con las noticias de la semana.